en estas elecciones del próximo 7 de octubre. Estamos ahora con candidatos al gobierno regional. Están con nosotros Javier Cáceres Pérez, que se presenta por el partido Siempre Unidos al cargo de gobernador regional, y Freddy Lozano Benique, cuya postulación va por el partido o por el movimiento regional Arequipa Avancemos. Como siempre, vamos a tener una primera participación de ambos candidatos por el lapso de 3 minutos para que nos resuman sus principales propuestas para el gobierno regional de Arequipa. Entonces, iniciamos con el señor Javier Cáceres Pérez, 3 minutos. Muy buenas noches. Bueno, en 3 minutos trataremos de ser bien concretos. Yo creo que Arequipa necesita infraestructura en todos los niveles, tanto de transporte, de salud, de educación. Mi gobierno, en caso de ser elegido, se centrará en resolver dentro del primer año, y les aseguro el primer año, el problema del transporte. Porque no puede ser posible que nosotros desperdiciemos casi 2 a 3 horas laborables en movilizarnos de nuestros hogares a los centros de trabajo. No es posible de que si nos enfermamos, o nosotros, o nuestros hijos, o nuestros padres, tengamos que hacer inmensas colas en los hospitales que no están debidamente equipados, o que nuestros hijos tengan una educación deficiente y de consecuencia los niños más pequeños alimentación deficiente. Nosotros vamos a ser drásticos en resolver a la brevedad posible estos 3 problemas principales de Arequipa, sin dejar de lado la promoción del empleo. No solamente vamos a dialogar y conversar con las empresas extractivas de las riquezas naturales que tenemos en Arequipa. Arequipa, yo no sé por qué tiene que estar sufriendo y viendo pasar que las compañías grandes se lleven todo el tesoro y lo que Dios y la naturaleza nos dio. Vamos a dialogar con ellos y vamos a obligarles a que creen fuentes de trabajo. En vez de que se lleven los minerales, que pongan plantas de transformación. En vez de que hagamos una exportación o solamente nos limitemos a producir ciertos productos, los tenemos que obligar, tenemos que crear, tenemos que promocionar para que se hagan industrias en la parte de agricultura, en la parte de ganadería, explotar la ganadería que tenemos en las partes altas de la ciudad, con este tesoro que tenemos que es la lana de alpaca y de vicuña. Podemos crear tantas fuentes de trabajo. Tenemos que decir a las empresas que inviertan. Se preguntará a la población que con qué cosa vamos a hacer las obras necesarias, pues con lo que nos corresponde de la riqueza, del pago de impuestos, y una parte de las ganancias de estas empresas deben ser reinvertidas, porque estas empresas y el resto de gente vive, usa toda la infraestructura de la ciudad. Yo creo que en este poco tiempo he dicho más o menos en qué cosa me voy a centrar en caso de ser elegido. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Ahora tenemos la participación del candidato Freddy Lozano Benique por 3 minutos. Bien, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Mabel y Jorge, y felicitar al Búho por hacer esta práctica democrática. Nosotros vamos a declarar en los 100 primeros días en emergencia el sector salud. Vamos a construir el nuevo Hospital Goyeneche, vamos a reconstruir el Hospital Honorio Delgado, y el Hospital Maritza Campos del Cono Norte lo haremos una realidad. Es importante tener un diagnóstico del sector salud que la verdad es prioritario, y es bueno declararlo en emergencia por todo lo que vemos en los pasillos de todos los hospitales y nosocomios de Arequipa. En el tema también de infraestructura es importantísimo terminar y culminar la autopista de Arequipa-La Joya, así como también dar viabilidad y una vez echar en marcha el proyecto de la pista de 4 carriles en el cono norte que va desde Yura hasta la vía de evitamiento. También es muy importante, viendo la región, culminar la pista que va de Cotahuasi de Chuquibamba a Cotahuasi, que une las provincias de Condesuyos y La Unión. En educación, creemos que la educación viene desde la casa. Ahí es bueno reflexionar que los valores nacen en la casa. Entonces creemos de que es un papel muy importante el de la familia dentro de la sociedad.
temas que ahora muy pocos candidatos y la gente lo reconoce. La familia es la célula de la sociedad y es allí donde nuestros hijos aprenden a orar, aprenden el orden, el respeto, las reglas y todo ello que se emana en una casa pues va al colegio. En la primaria y en la secundaria se hace un nivel primario secundario educativo, pero creo que es bien importante tener en cuenta el primer mensaje. El 65% de los colegios tienen acceso al internet. Nosotros haremos lo posible para que sea, al menos en nuestra gestión, hasta el 80%. En educación vamos a dar 1000 becas anuales a los docentes para que eleven su calidad de instrucción en los colegios a través de convenios con las universidades. Serán maestrías gratuitas y también nosotros vamos pues a trabajar de la mano con el gobierno regional y con convenios internacionales, nacionales, para poder elevar la calidad de vida y educativa de nuestros alumnos. Realmente tengo muchísimas cosas que decirles a nivel de la región, por ejemplo, para Islay, hablar de las represas, refortalecer en la agricultura el proyecto ARMA en Condesuyos, el proyecto Tambo en Islay, y bueno, hay muchísimas cosas por decir, en corto tiempo no podemos explicar mucho. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar a la ronda de preguntas, primero acá del panel, enseguida los asistentes y también a través de las redes pueden preguntar. Estamos en una transmisión en vivo. Iniciamos las preguntas con el señor Javier Cáceres Pérez. Me llama a curiosidad saber que usted ha hecho estudios de medicina, sin embargo, creo que básicamente usted es un empresario, como toda su familia, si no me equivoco, en el rubro de la construcción. ¿Nos puede decir exactamente a qué se dedica usted? Tiene una información no exacta. Yo estudié medicina en Italia, me gradué allá y después hice unos cursos de especialización en Estados Unidos. Trabajé en el hospital del Seguro Social aquí en Arequipa. Ejercí mi profesión hasta hace no mucho. Lamentablemente tuve un accidente por el cual estuve casi un año ciego. Tengo 7 operaciones en cada ojo. Entonces me dedico, habiendo pasado este problema, a la profesión de empresario, como usted dice, pero no en el campo de la construcción, sino de la medicina. Tengo un par de empresas, la principal se dedica al control de agua y saneamiento, para dotar de agua pura, de agua buena a la población. Actualmente estoy un poco retirado porque ya dejé a mi hijo que se encargue de las empresas y pues me estoy dedicando a este trabajo, a esta labor de hacer de Arequipa una ciudad donde sea placentero vivir. Y usted se ha optado ahora por la política un poco por seguir la tradición familiar de su padre, el exalcalde Luis Cáceres Velázquez, su hermano, el exalcalde Roger Cáceres Pérez, su tío, en fin. ¿Por qué? Mire, mi padre fue alcalde hace 25 años. Mi hermano dejó de ser alcalde hace 20 años, creo. Han transcurrido 25 años, es decir, casi generación y media. Y vemos que Arequipa no ha progresado absolutamente nada. Tenemos las mismas pistas que hizo Luis Cáceres, tenemos los mismos avances que hizo Luis Cáceres, y sin embargo vemos algunos candidatos que pretenden ser reelegidos cuando en los 8 años de gobierno no han hecho absolutamente nada. Entonces yo me siento con el deber, no solamente moral, sino con la obligación, habiendo tenido la enseñanza de mi padre y de mi familia, que es muy conocida y que ha contribuido al desarrollo del sur del Perú, en poder hacer algo por esta ciudad, donde vive mi familia, mis amigos, mi entorno, y me siento suficientemente preparado. A diferencia de mi padre, él solamente terminó el 5º año de media. Yo he cursado universidades, he visitado más de 3/4 partes del mundo. Señor Cáceres, tengo un bagajo. Usted, por lo que le entiendo, usted está orgulloso de la imagen familiar de su padre Luis Cáceres Velázquez,
Pero usted debe también saber que a él se le atribuye el nacimiento de esta frase triste, roba pero hace obra. Pero roba qué cosa, él dice yo robo, pero robo corazones. Mire usted, si usted sale a la calle, el 50% de la población lo saluda cariñosamente a don Luis Cáceres. El otro 50% de repente no le cae simpático. Pero dígame usted, ¿qué político o qué personaje público ha conquistado el 50% de corazones en todo el sur del Perú? Bueno, usted lo ve caminar en las calles y don los Luis Cáceres procesos camina. judiciales que tuvo no necesariamente eran por corazones, sino por ventas de bienes. No es exactamente, solamente tuvo 2 procesos por venta de bienes y le digo por cuál. Uno aquí en la calle donde actualmente está la barraca, que había un propietario que no quería vender su terreno y una noche él dijo, métanle tractor, por eso estuvo y pagó 1 mes y medio la casa. Pero ahí tenemos las obras que hizo Luis Cáceres. ¿O usted cree que es mejor tener el actual alcalde que ahora pretende ser gobernador regional? En 8 años no ha hecho absolutamente nada. ¿Qué es más beneficioso? ¿El alcalde que dice, robo, hago obra, pero robo corazones? ¿O aquel que está metido en los grandes problemas de los malditos de Chumbivilcas y qué sé yo, y que no responden a la justicia? No hay precisamente consenso respecto a las obras de Luis Cáceres. Para algunos malogró la ciudad en algunas cosas sin respetar, digamos, el estilo arquitectónico, las normas, etcétera. Pero volvamos a su candidatura. Usted... El jurado ha emitido una resolución que ordena inscribir 2 sentencias que usted no declaró. ¿Por qué no declaró 2 sentencias condenatorias que tenía una por falta a la autoridad, dice. desacato? Así es. Ajá. Esa condena fue dada porque el día que lo condenaron a mi padre, yo era muy joven, reclamé al juez de manera airada y el juez de ese entonces me condenó a 6 meses de prisión. Lógicamente, yo no me defendí porque consideré que mi actitud en ese momento era lógica. Y la otra sentencia ha sido apelada y después fue en la sala correspondiente, fue corregida y no había por qué declararla porque ese tipo de sentencias no estamos obligados los candidatos a ser declarados. Digamos, a la gente sí le gustaría saber esta denuncia por estafa genérica que usted tuvo, ¿no? Sentencia del 20 de junio de 2001, Sí, 2 pero- años de pena privativa de la libertad condicional. Fue en primera instancia, en segunda instancia la condena fue derogada. Bien, vamos a otra ronda de preguntas. Señor Cáceres, pareciera que hemos regresado a hace 25 años hablando de propuestas el Frenatraca, que fue el movimiento que los acunó a usted y a su padre y a su familia en general. Pero usted corresponde ahora a otro movimiento político, cuyo líder es Esdras, ¿no es cierto? No, Esdras no es también invitado. Ya. ¿Qué comparte usted con el invitado que es el otro candidato importante? Mire usted, para aclarar, vivimos en un país donde los partidos políticos no existen. Son como combis donde uno, si quiere moverse en el Claro, campo de y la usted política... aprovecha de esa debilidad política No, para no solamente lanzar usted le va a eso. preguntar aquí al señor, ha No, agarrado le la estoy última preguntando a combi. usted, le Pero estoy por eso le preguntando digo, a usted. los partidos políticos tenemos que inscribirnos o aceptar una invitación para poder participar en elecciones. Aunque usted no comparte en lo absoluto ninguna dígame propuesta, que no, ningún pero ideario, cosa. ningún No proyecto. existe ningún partido político, incluyendo al APRA, que tenga ideología en el Perú. Usted ve, hablan una cosa y cuando llegan al gobierno hacen otra cosa. Somos un país que no existe política, no existe formación política. Y por consiguiente tenemos que adecuarnos. No existe quizás política decente, no existe quizás política ningún tipo correcta. de política, ningún tipo No, de política. pero sí existe la otra política, la cual usted representa y No. que usted se aprovecha de la debilidad política Estamos precisamente llamando para eso, ¿no? política al hecho de participar a una elección. No, política es la forma de gobernar una ciudad y la forma de conducir a los No estoy ciudadanos de a acuerdo partir de con eso. su opinión. Para mí la política Bueno, es ¿no otra está usted cosa. de acuerdo entonces Tenemos al con la señor- definición política que pero dan lógicamente- filósofos, especialistas, politólogos? Usted ha inventado su propio diccionario, No he inventado, lo cual tiene señor. usted derecho. No, yo no he inventado, simplemente le estoy respondiendo que en el Perú no existen partidos políticos formados. Usted ha visto, me ha hecho mención del Frenatraca. El Frenatraca era un partido que comenzó a nacer, pero después agarró y el Jurado Nacional de Elecciones lo eliminó.
porque si hubiera... Perdón, el Frenatraca ha tenido representantes a nivel nacional. Lógicamente, pero después subieron la valla al 5% y lo exacto. lo Pero cancelaron. después fueron, ustedes pasaron, o sea, su padre y su hermano pasaron a otro partido político que Sí, de me pronto invitaron al también FREPAP y salieron desaparecieron también para pasarse a las fuerzas del fujimorismo. O sea, No, usted un está, momentito. perdón. Mire usted, infórmese bien antes de decir las cosas. Perdón. Mi padre nunca ha postulado por Fujimori. Mi No, padre pero postuló por al el final FREPAP. votó por Fujimori porque Vladimiro Montesinos lo citó a la salita y de eso existe evidencia A inclusive mí no me gráfica. consta. Yo en ese entonces, Sí. le voy a decir, yo inclusive estuve enojado con mi padre mucho tiempo por esa supuesta actitud, pero no me consta. Ah, qué interesante, ya tenemos ahí un titular para los diarios Sí, y para sí, el búho. sí, y usted le puede preguntar algún día a mi padre, yo me dejé de hablar los 3, 4 años que duró desde las elecciones hasta mucho ¿Y con su después. hermano también se dejó de hablar? Y le digo por qué, porque en ese entonces sí, yo pensé entrar en política y entré, postulé en ese entonces había el Congreso a nivel nacional, no fui elegido porque había que votar en todo el Perú, y aquí salieron elegidos mi padre y mi hermano. Yo no estuve de acuerdo con que apoyaran al fujimorismo, él me dio la respuesta de que se había apoyado al fujimorismo por hacer la carretera Juliaca-Arequipa. Claro, Cada uno carretera es que dueño se- de sus actos, al final Claro, de cuentas lo que él exacto. hizo, lo hizo. Pero yo tengo mayor educación, mayor preparación para no cometer los mismos errores que él hizo. Usted no me puede a mí culpar. No, los yo no lo errores estoy mi culpando padre, de nada. O diciéndome que yo me estoy subiendo a otro carro. Disculpe, para nuestra poder labor, postular. Javier, nuestra labor no es culpar. La Nuestra manera como labor- lo dice. No, nuestra labor es preguntar y acercar el candidato al elector. El elector Ah, tiene que correcto, conocer al si es que candidato. ahora en sentido Y si el estamos bien, candidato estamos de acuerdo. opina que la política no existe, que es una No, porquería no he dicho la que política, la política no y existe, no usted me ha dicho que no mis palabras. Le digo, existe. en el Perú no existen Bueno. partidos políticos con ideología. Bueno, felizmente para poder- todo esto está grabado y el Sí, elector sí, sacará sí, sus sí, propias sí, conclusiones. está bien. Muy bien, pasamos a las preguntas a Freddy Lozano. Freddy, usted es un empresario televisivo. Hace 10 años, un poquito más creo, ¿no? ¿Cree que esa experiencia es suficiente para lanzarse a la política y además a las ligas mayores? Ya había postulado al municipio provincial sin éxito y ahora lo normal para iniciarse en política es de repente postular a un cargo de regidor, distrital, aprender, adquirir la experiencia, pasar a una alcaldía. Ese salto al gobierno regional, ¿basado en qué? Bueno, basado en una larga trayectoria, en una larguísima trayectoria diría yo. Quizá sería extenso explicar, pero mi trabajo, Empresarial. mi primer trabajo fue desde los 8 años. A nivel empresarial he hecho emprendimiento desde los 13 años. Yo estudiaba en el colegio secundario Manuel Muñoz Nájar y a la vez era vendedor de una tienda de repuestos y a la vez la administraba cuando estaba en cuarto o quinto año de media. Cuando estudiaba en la UNSA y en la Católica, trabajaba como cobrador en una empresa y desde allí tenía yo ya los emprendimientos. Acabando yo la universidad a eso de los 24 o 25 años, fui gestor empresarial del Senati y he trabajado durante 10 años en el Senati a nivel nacional. He sido entrenado y capacitado por la Cooperación Técnica Internacional, por la GTZ de Alemania, por JICA de Japón, por el SENA de Colombia, por el SENAI del Brasil. He vivido fuera del Perú en varias oportunidades y cuando regresé quise hacer empresa y eso lo hice en Cusco de manera formal, trabajando en el Senati. Cuando empecé a hacer empresa en Cusco, me topé con mucha desaveniencia de la realidad peruana, de qué tan difícil es hacer empresa, pero gracias a Dios y con fortuna logré tener y obtener en el Cusco mis primeras experiencias en la televisión, conjuntamente con la que hoy es mi esposa. Y Luego vino Arequipa, en sí. Arequipa tengo 12 años a nivel televisivo, pero en el Cusco tengo 4 o 5 años, o sea, tengo Bueno, más de 15 años de pero experiencia en un el... gobierno regional, en este caso,
no es el equivalente a una empresa. Hay componentes sociales, culturales, humanos, que lo diferencian, lo hacen más amplio, más inclusivo. Realmente se requiere otro tipo de preparación, y como buen emprendedor o vendedor, usted ahora quiere vender su candidatura disfrazándose de pollo. ¿Cuál es la filosofía detrás del pollo challenge, ¿no? El Pío Challenge. Pío Challenge. Mira, es bien importante lo que comentas. Yo he nacido y he crecido en la cooperativa 58. Es una cooperativa de vivienda en la que vivo, mis 47 años de edad que tengo, y es allí donde he aprendido los principios del cooperativismo. Y el cooperativismo, hablo ahora a nuestros amigos del café, ahí es donde se aprende lo que son las asambleas, la cooperación, el hacer las casas entre las familias, entre los hijos. Y ese es el nivel social que tengo. Cuando he trabajado en el Senati, he capacitado comunidades en el Cusco, en Huilloje, en Piscacucho, comunidades a más de 4.000, 5.000 metros de altura, y he capacitado a miles de jóvenes en el Senati. Desde allí conozco las realidades, y cuando usted me pregunta los ingredientes que uno debe tener, pues considero que los tengo, ¿no? Pues considero que los tengo porque durante la trayectoria de vivencia empresarial y también de experiencia laboral, he tenido muchísimo contacto con el tema social. Estos movimientos. Cuando yo ingresé a la política fue en el año 2014. En el año 2014 empecé a hacer mi MBA en la UPC y paralelamente estudié en la Escuela de Gobernabilidad de la Pontificia Católica del Perú, del cual soy egresado de la Escuela de Gobernanza y Ciencias Políticas, y esos fueron los inicios de querer saber y aprender, o en todo caso encaminar toda mi convicción social. El fujimorismo para mí representa un aprendizaje y a la vez una equivocación. No voy a hacer un mea culpa, pero en realidad yo porque creí en su líder, cuando me hablaban de oxigenar la política, cuando me hablaban de gente nueva y que yo era un rostro nuevo, y es precisamente con ellos que yo conocí la política. Y cuando me di cuenta que eso era una farsa, tuve la hidalguía de retirarme con una renuncia pública, con conferencia de prensa. Pero desde el 90 es una farsa, creo, ¿no? O sea, no es de ahorita. Efectivamente, siendo más analítico, yo creo que el fujimorismo le ha hecho, le hace, y creo que le va a seguir haciendo daño al país por la conciencia, por la poca conciencia social que tienen. Pero de todas maneras, saliendo del fujimorismo, hice mi propio movimiento que, como ustedes saben, se llama Revalora, y el movimiento Revalora creo que tiene mucho contenido desde su nombre, ¿no? Nosotros queremos revalorar los valores que se han perdido, no solamente en la política, sino en las familias, en la sociedad civil, en los colegios, en las universidades, en los trabajos. Entonces yo creo que desde Revalora queríamos proponer una nueva generación de líderes, y eso creo que le consta a la opinión pública, que llegamos a hacer más de 60 listas con una filosofía y una idea de promover líderes, gente nueva, gente sana, renovar la política, y obviamente fue frustrado por el Jurado Nacional de Elecciones. Recibí la invitación de don Benigno Cornejo, que yo lo conozco no el año pasado, lo conozco más de 5 o 6 años. Me parece una persona proba, porque al menos cuando una persona es reelegida y otra vez su pueblo lo quiere, pues es una muestra de que ha tenido una gestión bastante aceptable. Y bueno, hemos aceptado porque teníamos dos opciones:
esperar 4 años o participar, porque esas eran las dos opciones. Y quizá lo más hidalgo para mucha gente, porque la gente, nosotros muchas veces vivimos de la opinión de la gente, y yo creo que no debe de ser así. Uno debe vivir de sus propias convicciones, porque me decían, Freddy, mejor descansa y en el 2021 otra vez postulas. En el 2021, si Dios quiere, voy a tener 51 años. Yo no sé si viviré, la verdad no lo sé. Entonces no me quiero ir de esta tierra cumpliendo mis convicciones, porque realmente quiero ayudar a la gente pobre, quiero ayudar a desarrollar mi pueblo. Esperemos que en el 2021 también podamos reunirnos a conversar con usted. Yo tengo una ligera pregunta que la vengo arrastrando desde la ausencia que tuvimos aquí de uno de los promotores de su agrupación política, el señor Elvis Delgado. ¿Usted cree que disfrazarse de pollo, hacer el Pío Challenge, adecenta la política? O sea, ¿cuál es la diferencia que hay entre Fuerza Popular y toda la farsa que usted ha mencionado y que yo comparto esa visión con el disfraz de pollo? O sea, ¿cuál es la diferencia entre una farsa y otra? Bueno, a ver, el Pío Challenge no es un disfraz de pollo. El Pío Challenge es un baile, es algo de teatro, es un poco de arte. Es algo que ha causado sensación en todas las redes y ha hecho voltear la mirada de muchos electores que están asqueados con la política y han volteado a una propuesta, porque el Pío Challenge no es una propuesta, lo que estamos haciendo ahorita y lo que he hecho durante Exactamente, los a últimos ese años es una sentido propuesta. iba mi pregunta, porque está bien que muchos electores vean en las redes sociales el baile, también lo ven a Tongo, ¿no? Cada vez que saca Tongo un video, inmediatamente se vuelve viral, pero eso no significa que esté haciendo arte o que la gente lo vea, considere que es arte. Mire, La pregunta nosotros- es, ¿no sería más conveniente empezar a hacer propuestas concretas? Usted ha hablado de varias provincias de Arequipa y le confieso de que es de los pocos candidatos al gobierno regional que salen de Arequipa para pensar a Arequipa en región. Usted ha mencionado varias provincias. ¿No sería más interesante y más decente políticamente hablar específicamente de los planes que se tiene para Arequipa región siendo candidato al gobierno regional? Yo creo que bailando no le veo la indecencia, porque si usted se pone a pensar y roba sonrisas de niños y hace encontrar a los adultos que tiene un niño dentro y les hace sonreír, pues yo me siento contento. Y si me O han sea, dicho que yo soy- voto por el que me hace sonreír, no voto por el que tenga mayor propuesta. Eso es, ahí radica la indecencia. No creo. La verdad, bueno, no comparto quizá lo que usted dice, pero respeto su posición. Al final, ninguna campaña del mundo es expresamente con propuestas. Cuando un país está No, golpeado... parece que usted solamente conoce Arequipa o el Perú en este caso. Otras experiencias políticas donde hay debate electoral, donde hay propuesta ciudadana, donde los electores vigilan a sus elegidos, no solamente cuando son candidatos, sino si estos son electos, yo creo que esa es el futuro democrático al cual deberíamos aspirar. Pero solamente bailando, ojo, no soy crítico de esto, a mí me agrada lo lúdico y me agrada también que haya alegría en normalmente acartonadas elecciones. Sin embargo, solamente veo baile, no veo propuesta, y eso es lo que yo le cuestiono en este caso, ¿no? Pero lo que usted está escuchando ahora durante los 3 minutos que me da son las propuestas. Si usted ha escuchado los diferentes medios de comunicación, estoy dando mis propuestas y propuestas que están teniendo mucha pegada, mucha llegada con Arequipa. Entonces, le vuelvo a repetir, lo del baile no es la propuesta, lo del baile es hacerle voltear la mirada a un electorado que está muy sensible, que está asqueado. Claro. Entonces, es como a un niño cuando tú le quieres hacer comer la comida, le quieres dar la Uno comida. juega al avioncito, ¿no? Le dices un avioncito, entonces Claro. el niño voltea, come Genial. y al final llegas al propósito Pero el problema real. está en que ahorita nos estamos quedando en el avioncito y la comida no llega a la boca porque no hay la propuesta detrás. Pero ya, saliendo de este tema del baile, que podemos no ponernos de acuerdo, ¿cómo va usted a gestionar este asunto de la reconstrucción de los hospitales si tenemos tantos problemas en el Goyeneche, que creo que hasta problemas legales graves con respecto a meter la mano en la reconstrucción del hospital Goyeneche, o un hospital que no es un hospital general, más bien parece un hospital cabo, un hospital sargento, ¿no? Porque se está cayendo a pedazos. Y usted ha hablado inclusive de la construcción de otro hospital. ¿Con qué fondos? Entiendo que son 504 millones que ya se han destinado para el nuevo hospital Goyeneche.
y los fondos están. El tema, porque la ministra bien claro dijo que le había dado 2 millones a la gobernadora actual y que no ha hecho nada. Entonces el dinero está, el tema es falta de gestión y falta de ejecución. Entonces yo creo que ahí hay un concepto equivocado, o sea, dinero hay, el problema es que no hay capacidad de gestión y capacidad de ejecución. Entonces yo creo que ahí hay que hacer una gran interrogante. Entonces no digamos que dinero hay, sino que no hay esa capacidad de poder obtener la decencia de contratar una consultoría técnica de respeto, que no se equivoque y que estemos pagando más de 25, 30, 40 millones en consultorías equivocadas, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que buscar la causa raíz del problema. Entonces, los expedientes, por ejemplo, del hospital nos han mostrado una maqueta en campaña que al final no es casi nada viable. Y si es viable, ¿ok? No nos han dado gato por liebre. Entonces, creo que en ese sentido debe haber más responsabilidad, más madurez, más decencia con el pueblo de Arequipa y no estar gastando tantos millones en consultorías equivocadas y que al final tenemos que pagar los platos rotos todos los peruanos, todos los arequipeños, porque llevas a tu club de amigos a que sean consultores y están jugando a la consultoría, y yo creo que de eso no se trata, ¿no? Muy bien. Bueno, son preguntas recurrentes para todos los candidatos y que yo los invito a responder, a terminar de responder, además las cosas que quedan aquí en el aire, en el post donde se hace la transmisión, que hay muchas preguntas de los electores allí, donde también, como en este formato no hay tanto tiempo, pueden explicar mejor sus propuestas programáticas, porque lo constante aquí es, ok, se ofrece el oro y el moro, el señor Cáceres Pérez tiene sus metas al 100%, todo lo que ha ofrecido hasta el 2022. La pregunta es, ¿cómo lo van a hacer, no? Entonces, el debate va a continuar en las redes y yo los invito a, por favor, ahí responder a todas las preguntas que están quedando pendientes, pero ahora vamos a dar oportunidad a quienes quisieran preguntar aquí, los que están asistiendo al café, y luego vamos a escoger un par de preguntas también de redes para hacérselas directamente al candidato. ¿Alguien quisiera preguntar? Por favor, los que quieren preguntar, acérquense para el micrófono. Buenas noches. ¿Qué es para ustedes corrupción? ¿Son probos? Gracias. Ingeniero Lozano, una consulta. Me gustaría que nos dé un alcance más profundo sobre sus principales objetivos que va a tener durante su campaña. Para el candidato Lozano, por favor. ¿No considera usted que regalar pollos es maltrato animal, ya que muchos de ellos terminan muertos por asfixia, porque quedan aplastados en la calle o simplemente no le dan el cuidado que merece un animal? Sí, primero el señor Cáceres Pérez, luego Freddy. Bueno, 3 preguntas, 2 para el señor Lozano. Corrupción, ¿qué cosa es corrupción? ¿Qué produce la corrupción? La reelección. El hecho de elegir a personas que no tienen la capacidad para poder gobernar un país, eso produce corrupción. No existe ningún sistema anticorrupción en el Perú. Yo voy a proponer, salga o no salga, estoy haciendo un estudio, ¿por qué no se abren oficinas en todo el Perú donde en forma anónima el ciudadano, que puede ser la secretaria del alcalde, del presidente regional, el funcionario o quien sea, anónimamente denuncie el acto de corrupción? Y si esta denuncia tiene fundamento, con un número anónimo que se le va a dar, una vez que se determine que la corrupción verdaderamente existió, que le den una parte del dinero que se ha ahorrado al Estado. Así no vamos a tener necesidad de Contraloría, de ir al Poder Judicial, que ahora lo vemos que es corrupto, donde todos los actos de corrupción quedan en nada. Entonces yo creo que hay maneras de combatir la corrupción, solamente hay que estar
tener el ingenio necesario y hacer las propuestas serias y necesarias, y lo más importante, no debe existir reelección de ninguna manera. O sea, eso de sentarse en la mesa chiquita y haberse comido toda la comida y después irse a la mesa más grande para seguir comiendo, eso produce corrupción. ¿Es usted probo? También le preguntaron. Yo soy probo. Aparte de esa denuncia que ya le expliqué de que era por haberle faltado la autoridad al juez, yo no tengo ni en mi vida pública, ni en mi vida privada, ni en mi vida profesional, como muchos candidatos lo tienen, que me pueden sindicar con un dinero que he malgastado o usado los dineros de otra persona. La pregunta era, ¿qué es corrupción, verdad? Sí. Bueno, corrupción es una acción, es un acto, pues, totalmente que va en contra del valor y que está lamentablemente enquistado en todo el aparato estatal, no solamente en nuestro país, sino en las Américas y en el mundo. Y creo que las personas que son corruptas no tienen bien claro el concepto de lo que es ser político. Es más, no lo tienen claro y no saben de qué se trata el ser político. Ser probo, considero que soy una persona proba, no le debo nada a nadie, no estoy embargado con nadie, nunca he sido funcionario público y creo que la única forma de que ustedes sepan que si realmente soy o no probo es que me den la oportunidad para ser el gobernador regional y después de 4 años dirán si era probo o no. Yo creo que gozo del valor, de la formación que me han dado mis padres, mi familia, mi hogar, las instituciones donde he trabajado y donde me he educado, y creo que soy una persona que tiene 47 años y que gozo del valor. Objetivos de campaña, ¿era la otra pregunta, me parece? Sí. O de su programa, ¿cuáles son sus objetivos? Como, ¿por qué quiere llegar al gobierno regional? Brevemente. Ya, bueno, obviamente los objetivos fundamentales que las personas que postulamos lo hacemos de manera muy responsable. Queremos en realidad solucionar en gran parte la problemática que existe en la región de Arequipa en todos los sectores, en salud, en infraestructura, en todos los ejes que nosotros hemos planteado, y creemos que no vamos a parar hasta lograrlo. Somos de las personas que no estamos prometiendo cosas que no vamos a cumplir. Lo que estamos prometiendo y comprometiendo en nuestra propuesta, lo que estamos proponiendo, lo vamos a cumplir. Me gustaría que Freddy Lozano sea el gobernador que lo recuerden, que lo que dijo, lo hizo. Así me gustaría que me recuerden. Y la última pregunta de regalar pollos. Efectivamente, señorita, yo tampoco comparto esa práctica. Por eso usted no va a ver mío un solo video regalando medio pollo, al menos de mi persona. Esa es una práctica que la tiene el movimiento, la respeto porque soy invitado, pero considero de que ahí hay cierto maltrato a los animales y nosotros tenemos una idea animalista. Justamente tenemos nosotros muchísimas reuniones con la hija Andrea de mi consejero Frank Lux, que está acá presente, que es animalista, y esa es una tendencia mundial. Es una tendencia mundial, creo que debemos ser consecuentes con el cuidado de los animalitos y de las mascotas, y es una práctica que yo no la comparto. No puedo juzgar la forma, la manera de cómo el movimiento hace esto durante buen tiempo, pero al final son posiciones de cada uno. Al menos yo tengo una posición y mi campaña no es regalando pollitos. Mi campaña es tocando las puertas, dando mis propuestas, que conozcan a Freddy Lozano, que conozcan los propósitos que tengo para Arequipa y comparto el sentimiento de quizá tristeza, aflicción que usted tiene. Lo comparto. Muy bien. Vamos a pasar a las preguntas hechas en redes. Reitero, son varias, que los invito por favor a responder terminando este programa a través de las redes para que no se queden algunos electores con la interrogante, pero hemos elegido algunas. Germán Cáceres pregunta qué proponen concretamente para Arequipa, pero yo me permito reformular un poquito porque ya lo dijeron en los primeros 3 minutos.
que escojan una prioridad, una sola. ¿Cuál es la prioridad que en una frase ustedes esperarían conseguir de llegar al gobierno regional? Yeri González pregunta, si toman nota por favor, ¿qué opinan sobre la minería y en especial sobre Tía María? Mónica Prebate pregunta para el señor Lozano, ¿de dónde saca el dinero para realizar su campaña? Jorge Butrón pregunta, ¿cómo pide madurez política si vende su candidatura bailando como pollo? Y hay una pregunta más. Sí, una pregunta que me hicieron llegar por internet antes del programa. ¿Cuál va a ser su política, cada uno de ustedes, con respecto a las invasiones? Puede responder. A ver, yo voy a dar bastante énfasis al asunto de resolver el transporte urbano y también crear toda la infraestructura para resolver este problema. Yo no sé por qué no se termina lo que dijo. Pero es competencia municipal, o sea, ¿cómo? No, el desarrollo de la región debe ser un conjunto integral, debe trabajarse conjuntamente la región con el municipio, porque la ciudad o la región es una sola. ¿Quién tiene la mayor proporción de dineros? Es la región. Las grandes vías de acceso, Yura, a la variante, a la circunvalación, y conectar con Hunter, en que en mi plan está hacer un túnel por debajo de la ciudad porque no se puede construir arriba, y terminar la vía de acceso que viene de Lima, eso lo vamos a hacer. Vamos a utilizar la vía férrea que viene desde Puno, es decir, desde Yura, hacia el centro de la ciudad, para hacer un tren rápido. Esa vía férrea, que pertenece al pueblo peruano, está abandonada solamente para el uso de transporte de minerales. ¿Con qué dinero? Existe aquella inversión que se llama obra por impuestos. Las grandes minerías, aparte que ya no pagan impuestos, porque he escuchado ahí que en el Congreso los quieren exonerar, pero hay que obligarles a que inviertan los dineros en vez de que estén pagando al gobierno central, que inviertan en infraestructura vial, hospitalaria y educativa en la región de donde extraen Tía los María, minerales. concretamente. Tía María, a mí me hace acordar la época cuando los americanos se fueron después de la Primera Guerra Mundial a Arabia y a extraer el petróleo. Separaron todos los árabes y le dijeron, no señor, aquí esto es nuestro tesoro, si quieren los señores que vengan a extraer el petróleo, pero la mitad de las riquezas se quedan acá, y por eso son pueblos ricos. ¿Por qué las mineras extranjeras, canadienses, europeas, tienen que extraer todo y ni siquiera pagan impuestos? Tienen que hacerlo, si quieren que ese proyecto sea viable, dos cosas yo exigiría: un estudio de impacto ambiental avalado por las mejores empresas internacionales, y segundo, que se haga partícipe a los habitantes con derecho de propiedad en el Valle de Tambo, en la punta, para que se les dé 25% de accionariado en la empresa de Tía María. Bien, respecto al proyecto de Tía María, yo quiero compartirles lo que piensa Freddy Lozano. Nosotros somos conscientes de que a través de las inversiones es que vamos a poder llevar el desarrollo y crecimiento de la región. Pero Tía María tiene un problema y ya bastante enquistado, con muertes incluidas, donde no se tiene la licencia social. Entonces, la licencia social es la que primero se tiene que dar, y esto no se va a dar acá en este café, ni se va a dar tampoco desde el escritorio del gobierno regional, ni tampoco en Lima. La licencia social tiene que darse en la afluencia de impacto con los moradores, con los vecinos de Cocachacra, de Islay, y sí y solo si ellos dan esta licencia social a través de mesas de diálogo, qué sé yo, entonces solamente así vamos a poder desarrollar nosotros este proyecto. De lo contrario, prácticamente va a ser imposible. Respecto a Mónica Prebate, dinero, ¿con qué financia su campaña? Obviamente financiamos la campaña con recursos propios. Yo hago empresa hace muchísimos años, estoy también golpeado un poco económicamente porque vengo ya de 4 años haciendo política y no con muy buena fortuna, pero creo que las convicciones que tengo son eminentemente sociales, y también tengo el apoyo de muchos amigos, vecinos, militantes, empresarios que nos apoyan en la campaña, y ustedes son testigos que estamos haciendo una campaña bastante austera. No hacemos una campaña millonaria,
no nos embargamos ni nos hipotecamos con nadie, no es nuestra política. A pesar de que hemos recibido ofrecimientos, no los hemos aceptado porque no queremos deberle nada a nadie, y eso lo tenemos clarísimo. Yo quiero tener la libertad para convocar a los mejores técnicos y a las empresas limpias. No vamos a trabajar con ninguna empresa corrupta ni con personas indeseables en el gobierno regional. Madurez, me preguntaron de la madurez también, de qué pide madurez si yo bailo el Pío Challenge, ¿no? Bueno, yo la verdad no lo veo inmaduro. Incluso creo que si llego con la gracia de Dios a ser abuelo un día, bailaría el Pío Challenge con mi nieto y me encantaría y no lo vería ni ridículo ni inmaduro, ¿no? Es parte de mi formación, de mi personalidad y creo que no está mal. Si es que te diviertes, si es que lo gozas, si es que al final crees que no estás haciendo daño a nadie, no me parece inmaduro. Y las invasiones, bueno, definitivamente yo no comparto las invasiones. De hecho, que nosotros como gobierno regional vamos a recuperar todos los terrenos que han sido invadidos. Nosotros tenemos que seguir el plan regional de vivienda, porque esto ya está instaurado en el Cono Norte y hay una reglamentación, entonces tenemos que ser obedecedores de la ley, y creo que nosotros repudiamos el tema de las invasiones, que lo único que han traído es desgracia, desdicha, se ha jugado con los sentimientos de mucha gente que necesita la vivienda, y en ese sentido creo que es repudiable la acción que han tenido esta banda criminal, los malditos de Chumbivilcas. La verdad, creo que eso nunca más se debe de repetir y creo que eso debe quedar para la conciencia de todos los electores para este 7 de octubre. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a ambos. También estaba en esta mesa invitado el consejero regional y aspirante a gobernador, James Pozo. Bueno, el señor Pozo ha tenido una obligación del gobierno regional que cumplir en la provincia de Carabelí. Por esa razón, no le vamos a hacer las preguntas ahora como acostumbramos a quienes no asisten. Ha dado una justificación válida a nuestro entender para su ausencia y lo vamos a tener en otro momento. Vamos a hacer una pausa, todavía tenemos otro segmento en el Café Electoral. Muchas gracias nuevamente, regresamos.